Todo gobierno de la creación se mostrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Oh, oh, oh. Todo gobierno de la creación se mostrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará, no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, Él brilla más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey, glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Y que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno y adoraremos solo al Rey eterno. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, oh Dios, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Amén. Porque nuestro Dios es eterno y es fiel.
Gracias al Señor por este tiempo precioso de alabanza de que siempre nos queda corto. Al menos a mí me queda corto. Pero bueno, hay que dejar para el próximo domingo también. Voy a pedirles, hermanos, que miren conmigo en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Hechos, en el capítulo 2. El hermano Gustavo nos guiaba en una lectura allí hace un rato. Hechos, capítulo 2. Pero quiero que leamos los versículos desde el 41 hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 hasta el 47. Allí dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es lo que dice Lucas que sucedió en los días de Pentecostés, en los días del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y que trajo como consecuencia posterior todo eso. Dios bueno, te alabamos en esta mañana, aquí estamos frente a tu palabra. Señor Dios, porque tu palabra es como la lluvia que desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar. Que así obre tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas, que haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días vimos el tema impulsados a compartir y hablamos de la gran comisión. Hablamos de la gran comisión. Jesús le dijo a su iglesia, le dijo: id por todo el mundo y haced discípulos. Y ahora Lucas nos hace ver en esta narrativa qué tan en serio la iglesia se tomó eso, qué tan a pecho se lo tomó, de qué manera tan pertinaz se tomó ese mandato de Jesús. En el libro de los Hechos hay, entre otras cosas, ciertos tiempos de transición. Y en este texto que acabamos de leer hay un continuo desplazamiento del templo a las casas. Aquí se habla del templo, obviamente se refiere al templo de Herodes, ese templo majestuoso y sumamente decorado que levantó Herodes. Y hay un continuo desplazamiento del templo a la casa. La casa es el lugar de habitación donde está la familia, allá en el barriecito donde viven. En el primero participaban de la adoración y las oraciones, porque al parecer todavía no se rompía ese vínculo entre el creyente cristiano nuevo
que era de origen judío y su lugar representativo de la religión judaica, que era el templo. No se rompía ese vínculo todavía. Pero en las casas partían el pan. Entonces nos dice Lucas que ya había cierta actividad cristiana en las casas. Pero es importante notar que al perseverar, dice que perseveraban, insistían, se mantenían fieles a eso, perseveraban unánimes en el templo. Al tiempo que perseveraban unánimes en el templo, ellos al parecer buscaban influir en el judaísmo, que era la religión de los judíos basada en la ley, con miras a reformarlo. Alguien decía, parece que en ese momento los judíos cristianos estuvieron pensando que el movimiento cristiano se iba a desarrollar dentro del judaísmo, como una renovación o un avivamiento del mismo. Hasta ese momento su idea, su visión estaba restringida a un cristianismo judío. Ellos no pensaban en un cristianismo más allá del judaísmo. Pero cuando al fin se dio la ruptura total entre judíos y cristianos, entonces el templo fue desplazado por completo. Los judíos no querían a los cristianos en su templo para nada. ¿Ya? Ahí en el capítulo 6 mismo de Hechos, en los versículos 13 y 14, dice que un grupo de testigos falsos decían, refiriéndose a Esteban, el primer mártir cristiano, decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Se referían al templo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Ellos no querían a los cristianos en sus templos. Y más adelante Lucas nos dice ahí mismo en el libro de los Hechos que Pablo, en alguna ocasión, después de haber recorrido como misionero gran parte del mundo conocido en su entonces, él volvió a Jerusalén y una vez entró al templo acompañado o iba a Jerusalén acompañado por otro discípulo que él tenía, pero él entró al templo y creyeron que ese discípulo que acompañaba a Pablo había entrado con él porque él era gentil, no era judío. Entonces allí en el templo Pablo fue apresado y fue sacado del templo, fue echado fuera del templo y después fue entregado a las autoridades romanas. No querían los judíos nada con los cristianos en su templo, pero los cristianos abrieron sus casas, las puertas de sus casas, para recibir a los judíos. Parece que los primeros cristianos fueron judíos ganados en casas. Ya cuando vino después la persecución contra los primeros cristianos, el templo se olvidó y el nuevo recurso tiene que haber sido las casas. En el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 31, se plantea un nuevo contexto para la iglesia. Capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el templo del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay que aclarar aquí que las iglesias de las que habla Lucas aquí eran grupos en las casas. Ya los cristianos habían salido del templo. Ahora Lucas habla de iglesias en plural, iglesias, grupos en las casas, y si pudiéramos llamarlos también grupos eclesiales en las casas. Era lo que se daba allí en ese momento. Y se dice también que esos grupos ya podían desarrollar su actividad en paz, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, o sea, cada día se aumentaban más, cada día había más grupos en las casas. Y dice Lucas, fortalecidos por el Espíritu Santo. Fortalecidos por el Espíritu Santo. Entonces,
el medio estratégico tiene que haber sido las casas. El contexto del libro de los Hechos hace evidente entonces que la iglesia comenzó su desarrollo en las casas y que éstas adquirieron un valor estratégico sumamente grande. La ciudad de Jerusalén, o mejor, las casas, fue un espacio que se convirtió en un lugar de ministerio, en un lugar de servicio, en un lugar de contacto y en un lugar de testimonio. Entonces miren ustedes, la ciudad de Jerusalén se llenó de casas en las que reinaba la alegría, reinaba el compañerismo y reinaba la alabanza a Dios. Recién Lucas nos ha dicho que después de la predicación de Pedro, más de 3,000 personas se añadieron a la iglesia. La congregación cristiana en Jerusalén creció de una manera exponencial y se convirtió en lo que hoy alguien pudiera llamar una mega iglesia. Entonces imagínense ustedes, 3,000 personas reunidas en casas en la ciudad de Jerusalén. 3,000 personas reunidas en casas. Eso nos habla de casas, de hogares, por doquiera, por toda parte, en donde había un grupo cristiano. ¿Se imaginan ustedes el impacto que eso comenzó a crear en esa ciudad? Por esa razón, entonces, viniendo a nuestro texto básico de esta mañana, yo quiero hablar de la iglesia en las casas. Y quiero que nos preguntemos, ¿qué nos enseña el hecho que narra Lucas acerca de la iglesia en las casas? En un espacio completamente diferente al de las grandes concentraciones religiosas, la iglesia cristiana, la comunidad cristiana, comenzó a desarrollarse. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Muy bien, en este texto podemos destacar algunas cosas. Algunas cosas como primero, y si quiere tome nota de esto, estos primeros creyentes llevaron la gran comisión a su aplicación práctica. Y era la aplicación lógica a la que la podían llevar. Si ellos entendieron bien lo que Jesús dijo cuando les habló, vayan por el mundo y hagan discípulos, entonces ellos aplicaron de una manera práctica lo que Jesús les dijo. Vayan y hagan discípulos. Cuando nosotros leemos, hablamos o escuchamos, o si es que nos acordamos a veces de la gran comisión y de lo que eso tiene que ver conmigo como seguidor de Jesús, pero no la estoy cumpliendo, no la estoy realizando, entonces tengo que preguntarme, caramba, ¿qué parte de ir y hacer discípulos no he entendido? Estos discípulos lo comprendieron bien. Esto nos propone un ejemplo de lo que es cumplir la gran comisión en su contexto inmediato. Aquí todavía no se habla de misiones al mundo, a otros países, a otras civilizaciones, a donde quiera que sea. No, se habla de hacer misiones en un contexto inmediato. Y estos primeros creyentes decidieron hacer en sus casas lo que no podían hacer en el templo, por obvias razones. Innegablemente entonces esta narrativa, o mejor aquí en esta narrativa de Lucas, predomina un espíritu de gran comisión, sumamente apasionado. La iglesia en las casas fue resultado de la aplicación práctica y lógica de la gran comisión en su contexto más inmediato. Ahora bien, por lo que esto estaba produciendo, según lo que Lucas nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se estaban produciendo nuevos creyentes, salvos, se estaban añadiendo a la iglesia. Entonces, a raíz de eso, queda demostrado que el propósito de toda esa actividad en las casas era misionero. En otras palabras, estos primeros creyentes cristianos comprendieron que su razón de ser era misionera y comenzaron a hacer misión en su contexto más inmediato. Además, piensen ustedes,
alguien tuvo que decidir ofrecer su casa para que se hicieran las reuniones. Y eso también era cumplir la misión. Eso también es hacer misión. Y además era también una gran bendición que su casa se estableciera como un puente entre la tierra y el cielo. Piense usted, el día que estemos delante del trono de Cristo y veamos allá con nosotros o a nuestro lado al vecino, o veamos con nosotros a tal familiar o a tal pariente o a tal persona y podamos recordar con alegría, caramba, ese vecino conoció de Cristo porque yo abrí las puertas de mi casa para comenzar un grupo pequeño. Por eso está aquí. Ese pariente está aquí ahora con Cristo porque en su casa comenzamos un grupo pequeño y allí él conoció del Señor. Sí, esa era hacer misión, era establecer un puente entre la tierra y el cielo. La gran comisión fue llevada a su aplicación práctica. En segundo lugar, este texto nos enseña también que el corazón de estos creyentes ardía en el fuego del Espíritu Santo. Ardía en el fuego del Espíritu Santo. Y eso es lo que había sucedido días antes. El Espíritu Santo había descendido sobre ellos, los había llenado. Y no era para menos después de pasar 10 días en oración. Y yo estoy convencido de que en la medida en que nosotros oremos fervientemente y le digamos al Señor, Señor, yo entiendo, yo sé lo de la gran comisión, pero yo no sé cómo voy a hacerla, cómo voy a cumplir la gran comisión, pero yo quiero hacerlo. Y en la medida en que mi corazón se disponga sinceramente delante de Dios para obedecerlo en la gran comisión, créame que Dios va a poner en usted más de la presencia del Espíritu Santo para que usted haga lo que en sus fuerzas usted no puede hacer. El Espíritu Santo descendió sobre un grupo de creyentes que oraron durante 10 días, avivando en ellos una espiritualidad sin precedentes, lo que Pedro interpretó como el cumplimiento de la profecía de Joel cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso resultó en un avivamiento de la misión en las casas. Un avivamiento de la misión en las casas. Por eso ellos estaban juntos, por eso se preocupaban por las necesidades de todos, por eso se reunían con alegría, con gran alegría, por eso llenaron a Jerusalén de grupos en las casas. Y no puede ser para menos donde hay corazones que arden en el fuego del Espíritu. Ahora esto requería de un elemento humano debidamente preparado y dispuesto para ser usado por Dios en este contexto. Y esto implicaba una condición espiritual y un verdadero cambio personal. Tener la capacidad de relacionarse, de interactuar, de tener un testimonio auténtico y disposición para ser un canal del amor de Dios en la vida de las personas. Eso era esencial para poder cumplir en ese sentido la gran comisión. Las casas implican un vecindario. Todos nosotros vivimos en una casa en la cual de alguna manera hay un vecindario. Los antiguos y tradicionales vecindarios de barrio quizás poco a poco van siendo desplazados por las innovaciones arquitectónicas y los nuevos estilos de vivienda que se construyen hoy. Sin embargo, si usted vive en un edificio o en un conjunto residencial, donde quiera, allí usted tiene vecinos, allí también hay un vecindario. Hay un vecindario. A veces un vecindario demasiado cerrado y restringido, pero hay un vecindario. Las casas implican un vecindario donde no siempre, pero generalmente todos se conocen. Pero a veces también nos encontramos con vecindarios sumamente herméticos y anónimos, en donde nadie sabe
¿Quién es nadie? Y cada quien entra y sale y no conoce a nadie o no se relaciona a nadie en ese lugar donde vive. Pero no obstante eso, no hay menos necesidades de todo tipo. No obstante eso, no hay menos gente necesitada de conocer de Cristo, necesitada de ser salvados y puedan llegar a tener la seguridad de la vida eterna. En medio de todo eso, es puesto el creyente cristiano. Usted y yo, en medio de todo eso fue puesta esta primera iglesia cristiana. Ahora observe esto, hay una conexión en lo que narra Lucas aquí, hay una conexión entre lo que sucedía en las casas y el resultado final. ¿Ya? Lo que sucedía en las casas y el resultado final. En las casas se reunían, en las casas partían el pan, disfrutaban de una comida en la que participaban todos, celebraban la cena del Señor, en las casas estaban juntos con alegría, en las casas estaban juntos con sencillez de corazón, sin discriminar a nadie, sin juzgar a nadie, sin excluir a nadie, sin hacerle preguntas embarazosas a nadie, sin señalar a nadie, simplemente se reunían con sencillez de corazón. Eso era lo que hacían en las casas, pero el resultado ¿cuál era? Alababan a Dios, se ganaron el favor de la gente, se ganaron la buena impresión de la gente, se ganaron la buena admiración de la gente, y el Señor en medio de todo ese ambiente añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que para nosotros hoy, en un lugar como este, es el culto cristiano, para ellos era una reunión familiar, alegre y fraterna, basada en el compañerismo, en la fe común y en el espíritu de servicio. Esto que nosotros hacemos hoy, aquí en este lugar, en cierta forma restringido, hace 2000 años o más, comenzó en las casas. En esas reuniones, dice Lucas, se hacía lectura del texto de una epístola, luego se explicaba el sentido de ese texto, se celebraba la cena del Señor, se oraba, se cantaba, se celebraba la presencia de Cristo y Dios hacía señales y prodigios. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Entonces, tiene que ser que la gente se sentía atraída hacia lo que estaba sucediendo en esas casas. Ya hemos dicho dos cosas. Llevaron la gran comisión a su aplicación práctica. El corazón de aquellos creyentes ardía en el fuego del Espíritu Santo. Así que en tercer lugar, establecieron, nos enseña esta narración de Lucas, establecieron un puente entre la iglesia y el pueblo. Un puente entre la iglesia y el pueblo. Ellos demostraron que tenían interés en la gente de afuera de la iglesia. Tuvieron claro quiénes están dentro de la iglesia, pero también tenían claro quiénes estaban fuera de la iglesia y que debieran estar adentro. La explicación que Pedro dio a lo sucedido en Pentecostés, según narra Lucas, refiriéndose a la profecía de Joel, eso marcó la pauta para la forma y los medios como Dios quería que su palabra fuera proclamada y Jesucristo fuera dado a conocer. Pedro dijo, esto había dicho el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda la gente, y sus hijos e hijas profetizarán, y sus siervos y siervas profetizarán. Entonces eso está señalando que el medio que Dios quiere usar
para proclamar su palabra, para anunciar el evangelio de Jesucristo, es la gente común y corriente. No es necesariamente la gente con preparación académica o teológica o la gente erudita, que no está mal necesariamente. No, Dios quiere utilizar la gente como usted y como yo, la gente común y corriente. Ya puede predicar el hombre, puede predicar la mujer, puede predicar el joven, pueden predicar los niños. Yo he visto niños predicar. Ahora es más, puede predicar el hombre común y corriente, puede predicar la mujer común y corriente, puede predicar el creyente común y corriente. Cualquier persona que sigue a Jesús puede predicar. Cualquier persona que ha experimentado a Jesús en su vida puede predicar. Cualquier persona que ha sido salva por Jesús puede predicar. Cualquier persona que ha sido llenado con la presencia del Espíritu Santo en su vida puede predicar. Personas comunes y corrientes pueden predicar, ser la voz de Dios a partir de su experiencia con Cristo. O sea, Dios usa a la gente para ganar a la gente. La iglesia no se estableció como un grupo exclusivo o como un grupo exclusivista para unos pocos privilegiados, sino como una comunidad abierta a la sociedad y a toda persona necesitada espiritual, moral o materialmente. Cuando uno mira toda esa narrativa de Lucas en Hechos, uno encuentra que el primer encuentro del cristianismo con el mundo no judío, en el mundo gentil, se dio en una casa, en la casa de Cornelio, de un centurión romano llamado Cornelio, quien un día fue profundamente inquietado por Dios, por el Dios de los judíos, y él se interesó tanto en Dios que Dios un día le dijo: voy a enviar a alguien que te explique, te hable mejor las cosas desde la perspectiva cristiana. Y envió a Pedro, y Pedro llegó a la casa de Cornelio, y allá Cornelio tenía reunida a su familia, y a regañadientes Pedro entró a la casa de Cornelio y le habló de Cristo. Y Lucas dice que Pedro estaba hablándoles cuando el Espíritu Santo descendió sobre esas personas y fueron salvados y fueron transformados. Allí se dio el primer encuentro del cristianismo con el mundo gentil, en una casa. Y luego el cristianismo continuó extendiéndose a lo largo y ancho del Imperio Romano en las casas. Por eso encontramos referencias posteriores, como Pablo escribe a los Colosenses cuando dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas es un nombre femenino, era una mujer y tenía una iglesia en su casa. Y ella era la líder, ella era la predicadora, ella era la pastora. Y luego Pablo dice también a los corintios: las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila, una pareja, tenían una iglesia en su casa. Y ellos eran los líderes. Entonces, el ministerio de la iglesia en las casas estableció un puente entre la iglesia y el pueblo. Y en tercer lugar, abrieron, lo que nos enseña esta narrativa de Lucas también, es que abrieron el camino a Dios para mucha gente. Abrieron el camino a Dios para mucha gente. Los grupos pequeños son un espacio para servir en un sentido general. Lucas destaca que había mucha necesidad en aquel primer grupo de creyentes. Había, según nos dice la narración, había 3 necesidades básicas
Tres necesidades básicas. Primero, había una profunda necesidad espiritual. Por eso Lucas destaca y subraya el hecho de que perseveraban en la enseñanza que les daban los apóstoles, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había una necesidad espiritual sumamente grande, una necesidad espiritual que no suplía de ninguna manera la religión establecida. Una segunda necesidad que había era económica. La necesidad económica en los tiempos del Nuevo Testamento era algo alarmante en la vida de las familias. Así que había muchas necesidades materiales. Por eso una de las primeras cosas que la iglesia comenzó a establecer en el comienzo de la era cristiana fue comedores, especialmente para las mujeres, para las esposas, para las madres y para muchas mujeres viudas. Comedores en donde se le daba a la gente una ayuda sumamente importante. Y también otra necesidad era de tipo social. Yo creo que había mucha falta de acompañamiento, había mucha falta de ayuda emocional, había mucha falta de orientación moral. Las personas con situaciones morales, generalmente situaciones morales complejas, son a menudo menospreciadas por el resto de la gente. Pero en esa iglesia, en las casas, las personas podían ir y encontrarse con un espacio donde eran aceptadas, donde eran escuchadas, donde eran consoladas, donde eran fortalecidas, donde alguien oraba por ellas, donde alguien les ayudaba a superar sus problemas, sus cargas, sus culpas, su pasado, sus temores, sus prejuicios, sus complejos. Porque la necesidad social en el sentido moral era muy grande. Y la iglesia llegó a suplir todo eso al convertirse en un espacio de aceptación y gracia. Tal era ese espacio de aceptación y gracia. Miren bien, tal era que dice Lucas que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Nadie resentía la presencia de nadie y los prejuicios se hicieron a un lado. Hermanos queridos, la iglesia en las casas es un modelo que está dispuesto para quien anhele cumplir la gran comisión de una manera práctica, de una manera adecuada, y requiere de personas ungidas en el Espíritu Santo y que estén dispuestos a servir. Amén, hermanos. Yo voy a pedirle que ahí en su lugar incline su rostro, por favor, y ore. Y tenga presente esto que le estoy diciendo. Voy a pedirle que ore. Durante este mes, que ya está terminando hoy prácticamente, hemos estado orando ¿por qué? ¿Quién lo recuerda? Por los grupos pequeños. En otras palabras, por la iglesia en las casas. Hemos estado orando porque el Señor levante grupos pequeños en nuestra iglesia. Yo no sé cuándo, mañana, pasado, el próximo mes, el siguiente, yo no sé. Eso sí yo no lo sé. Y yo he venido predicando sobre esto precisamente, procurando encaminar a la iglesia a reflexionar en la gran comisión y que una manera de cumplirla en forma práctica y sencilla es en las casas. Ya si mañana o pasado Dios llama a alguien a hacer misiones en el África, bueno, el Señor lo llevará a África, pero allá hacer misiones también implicaría formar grupos en las casas. Es lo que hacen los misioneros hoy en día. ¿Usted no cree que de pronto su casa pudiera ser un lugar donde pudiéramos tener un grupo pequeño? ¿Usted no cree que usted puede ser una persona que forme un grupo pequeño, lidere un grupo pequeño, le predique a otros en un grupo pequeño? Eso solo lo sabe Dios y lo sabe usted en su corazón. Incline su rostro y ore, por favor.
Dios y Padre Santo, qué ejemplo tan grande nos dan estos primeros cristianos, que eran gente en muchas formas como nosotros, con las mismas necesidades que nosotros. Y qué tan impactante fue su ejemplo, qué tan impactante fue su compromiso con la Gran Comisión, que su historia quedó registrada en el Nuevo Testamento y nos sirve a nosotros hoy de inspiración para proponernos hacer lo mismo. Ellos oraron, ellos buscaron tu presencia, ellos se dispusieron y tú, Señor Dios, les respondiste y pusiste en sus corazones una profunda pasión, un profundo espíritu de gran comisión. Ay, Dios, cuánto hace falta en nuestras iglesias de hoy, cuánto hace falta en esta iglesia un vivo y ferviente espíritu de gran comisión. Señor Dios, levanta en esta iglesia ese espíritu de gran comisión, porque si no estamos cumpliendo con la gran comisión, pues ¿qué iglesia somos cuando la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos? Señor, vivimos en un mundo en donde, como en el pasado, también hay gente con necesidades espirituales, con necesidades materiales, con necesidades morales, emocionales, en tantas cosas, Señor Dios. Y solo la iglesia, Señor Dios, puede llegar a la vida de esas personas y encaminarlos en una vida con sentido y con propósito, y encontrar en ti salvación, encontrar en ti perdón y gracia, encontrar en ti restauración y un renovado futuro para sus vidas. Qué desafío tan grande tenemos allí, Señor Dios. Yo traigo delante de ti esta iglesia amada, esta primera iglesia bautista de Bucaramanga. Señor, la traigo de nuevo ante ti. Señor Dios, trae también sobre nosotros un despertamiento espiritual, una espiritualidad, Señor, que nazca de la llenura de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones, de tal forma que nos levantemos, Señor Dios, de una manera comprometida para cumplir con la gran comisión a través de la iglesia en las casas, a través de grupos pequeños, en donde podamos, Señor, acercarnos al vecino, al pariente, al que jamás va a llegar a un culto como estos, al que nunca va a venir al templo, pero al que sí podemos llegar allá donde nosotros vivimos. Padre amado, en tus manos dejamos todo esto, dejamos nuestras vidas. Señor Dios, levántanos, como también en el libro de los Hechos, como hombres y mujeres llenos de tu Santo Espíritu, a través de los cuales tú profetices y prediques tu palabra. Señor Dios, a ti sea la honra y la gloria por siempre, en Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios me les guarde, hermanos, grandemente. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor.